Hola hermanos, vamos a empezar el estudio de la palabra en esta tarde. Vamos a ir a nuestro Dios en oración y luego estaremos comenzando. Le voy a invitar ahí en su lugar que usted incline su rostro y que oremos a nuestro Dios y le decimos, Padre, gracias te damos por el día que nos has dado, Señor, confiamos todas las cosas en ti. Y Padre, en esta hora rogamos, Padre, para que tú nos dirijas a través de tu palabra y que, Señor, en esta tarde tú nos hables a través de ella. Gracias te damos, Padre, y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. En esta tarde, hermanos, vamos a empezar hablando acerca de personajes en la Biblia, hermanos, que en verdad le fallaron a nuestro Dios, pero ah, dentro de lo que son los ejemplos, ellos se arrepintieron de cometer esos errores y Dios los restauró, ¿verdad? Entonces he escuchado en muchas ocasiones que dicen que se dice que Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta tarde, hermanos. Y una de las cosas es que hay personajes en la Biblia que le fallaron a Dios y luego después que se arrepintieron, Dios dice los usó con poder. Entonces, aún a través de sus errores, ¿verdad? Ellos cambiaron o Dios los cambió y fueron instrumentos, déjeme decirlo de esta manera, fueron instrumentos poderosos en la mano de nuestro Dios. Y ese es el tema de esta tarde, es de lo que vamos a estar hablando, hermanos. Entonces he dicho, a lo largo de la historia, Dios ha tratado, hermanos, con ciertas personas, ¿verdad? Que en su plan o tal vez no por accidente, vamos a decir así, han cometido graves errores o pecados en su vida y en realidad es algo de pensar. La Biblia está llena de este tipo de personajes, hermanos, que igual que tú y yo han luchado, tropezado, fracasado o incluso se han arruinado, vamos a decirlo de esta manera, pero hubo un arrepentimiento en su corazón y Dios, hermanos, los perdonó. En esos momentos que el Señor nos enseña sus más grandes lecciones y nos revela, hermanos, su voluntad cuando uno viene arrepentido al Señor. Entonces, también es una oportunidad para poder ver su misericordia, el perdón, su gracia, su gracia incomparable e infinita, hermanos. En esta oportunidad veremos a personajes, ¿verdad?, de la Biblia que cayeron, se arrepintieron de sus pecados y el Señor les perdonó. Y en primer lugar, hermanos, vamos a decir, viendo algunos de los personajes, está el apóstol Pablo, hermanos. ¿Quién no conoce la historia del apóstol Pablo? Alguien que persiguió la iglesia. Antes se le llamaba Saulo, ¿verdad? Antes se llamaba Saulo y dice el comentarista que era un perseguidor despiadado de la iglesia. Entonces, y que intentaba detener el crecimiento del cristianismo, dice, a cualquier costo, poniendo en prisión a todo aquel que se hacía llamar cristiano, destruyendo las iglesias e incluso supervisando, dice, los asesinatos de los creyentes. Entonces, a veces nosotros nos podemos a pensar cómo puede haber una persona así, hermanos, que por alabar a Dios pueda meter en la cárcel a las personas o porque alaban a Dios, ¿verdad? Los mata o los golpean y todo. Entonces era una persecución que Pablo o Saulo tenía, hermanos, en contra de la iglesia. Era tan celoso, dice la historia que era tan celoso de su fe judía. Entonces él creía que estaba haciendo bien, que quería erradicar completamente a los cristianos. Es decir, no fue, hermanos, hasta que Dios se le reveló a Saulo en el camino a Damasco, recuerde esto en la historia, que su vida fue cambiada y transformada completamente. Fue ahí, ¿verdad? Fue ahí que se convirtió en el gran apóstol Pablo, uno de los más grandes soldados de Jesucristo, dedicando toda su vida a difundir el mensaje de la salvación al mundo. Dios no solo perdonó a un hombre sediento de sangre para perseguir a los cristianos, sino que lo usó en gran medida, hermanos, para su propósito. Pablo es uno de los vivos ejemplos del amor de Dios, la misericordia y la gracia, dice, para con nosotros. Entonces recuerda que empezamos con el apóstol Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia,
estaba muy enojado contra la iglesia. Su celo judío, dice aquí, era tan grande que los perseguía, hermanos, aún hasta, déjenme usar esta expresión, hasta aniquilarlos, ¿verdad? Entonces, otro de los personajes, alguien bien conocido también que tenemos y que muchas veces leemos en las historias bíblicas, ¿verdad? Se trata del rey David. El rey David, hermanos, también cometió muchos errores delante de nuestro Dios, pero recuerden que su vida fue restaurada. El rey David es uno de los personajes más venerados e importantes de la Biblia. Triunfó sobre un león, sobre un oso, venció al gigante Goliat. Incluso, hermanos, Dios lo usó para dirigir al pueblo durante un momento muy difícil, pero incluso siendo un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, tuvo en la historia muchos errores dentro de lo que era su vida. David, hermanos, quebrantó la mitad de los 10 mandamientos, déjeme decirle, como son el asesinato, ¿verdad? La mentira, el adulterio, codiciando la esposa de un vecino, e incluso robó al casarse con la mujer de otro hombre. A pesar de que sus pecados eran muchos, dice la historia que David se volvió hacia Dios, se arrepintió, confesó sus pecados y pidió perdón. Y déjenme decirle, Dios lo perdonó y Dios lo usó grandemente al rey David. Y por eso es un gran personaje dentro de la Biblia, a tanto que, ¿verdad? Los pasajes hablan de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, recuérdese de todos los salmos que él escribió. Y otro de los personajes, hermanos, que tenemos en esta tarde es Moisés. Entonces, ¿quién no se acuerda o quién no conoce la historia de Moisés? ¿Verdad? A alguien que Dios levantó para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés, hermanos, tuvo un pasado preocupante antes de que Dios lo llamara para dirigir a su pueblo. Cuando Moisés tenía 40 años, hermanos, se enfureció cuando vio a un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo. Así que lo mató y lo enterró en la arena, ¿verdad? Para que no descubrieran su cuerpo. Entonces, viendo la historia de Moisés, hermanos, también estamos viendo los errores que él cometió, hermanos, en su pasado, ¿verdad? Tanto que mató a este egipcio. Entonces, yo creo que era tanto su ira que para llegar a alcanzar a matar a una persona como en este caso. En lugar de tratar con las consecuencias al ser descubierto, dice que Moisés, hermanos, huyó de Egipto y comenzó una vida, ¿verdad?, nueva, a pesar, hermanos, de lo que había cometido en cuanto a lo que era el asesinato. Pero Dios usó a Moisés años más tarde para llevar, déjeme decirle, a 2 millones de israelitas fuera de Egipto y eventualmente, dice, a lo que era la tierra prometida. En definitiva, hermanos, vemos que Dios perdonó a Moisés por lo que había pasado y, hermanos, Dios lo usó, lo perdonó y lo usó grandemente para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y otro de los personajes que tenemos, hermanos, es muy pocas veces los leemos, se llama Tamar. Esta persona, hermanos, dice que Tamar dejó a su familia a una edad temprana para casarse con la familia de Judá. En estos tiempos el valor, hermanos, de una mujer era determinado, dice la historia, por su descendencia, pero ella no podía concebir, dice, con su primer marido. Así que luego que murió, dice, se casó con con un segundo hermano, Onán. Onán se negó a concebir con Tamar, así que Dios lo castigó y también murió por ley. Tamar se casó con el tercer hermano y todavía no podía, hermanos, concebir ante el temor de quedar sin hijos y sin descendencia, dice, y obró según la ley. Y luego dice la historia, hermanos, que vestida de prostituta obligó a su suegro Judá a tener relaciones sexuales con ella sin que se diera cuenta que era ella, y tuvo 2 hijos gemelos, aunque sus acciones no eran éticas y casi perdió su vida por ello. Uno de los hijos fue, dice, el antepasado del rey David. Y recuerde que dentro de lo que era el rey David viene el linaje directo de Jesucristo, hermanos. Entonces, de esa manera alcanzó la restauración
¿verdad? El perdón. El número 5, hermanos, es el apóstol Pedro. ¿Cuántas veces no hemos hablado del caso del apóstol Pedro, ¿verdad? De que cuántas veces le falló al Señor. Incluso, hermanos, con la prevención de tener el discipulado de Jesús. Dice, vemos un Pedro débil y temeroso, negó haberlo conocido, no solo una vez, sino hasta 3 veces negó al Señor. Esta fue la prueba, hermanos, definitiva para Pedro, pero aún con su lealtad fielmente arraigada en Cristo, dice, aún así, dice, con toda la lealtad, Pedro le falló al Señor. Aunque le había dado la espalda, hermanos, a Jesús, Dios lo perdonó y reafirmó, déjeme decirlo, reafirmó su fe. Se arrepintió y continuó compartiendo las buenas nuevas. Incluso dice la historia, hermanos, que hasta la muerte de Pedro, él compartía, ¿verdad?, las cosas del Señor Jesús en cuanto a lo que es el Evangelio. Otro de los personajes que vemos en la historia, hermanos, es Jonás. ¿Cuántos no conocemos la historia de Jonás, no? Yo creo que es una historia muy bonita y déjeme decirlo por qué. Porque cuando a veces pensamos, hermanos, en contarle una historia a los niños, siempre nos vamos por Jonás, ¿no es cierto? ¿Cuántos desde niños no hemos oído la historia de Jonás y del gran pez, no? ¿Quién puede olvidar la extraña e imponente historia de Jonás y esa, dice el historiador, y la ballena? Cuando Dios habló con Jonás, él le ordenó que predicara el arrepentimiento a la ciudad de Nínive, ¿verdad? Pero él se negó por obstinación. Entonces, en lugar, ¿verdad?, él hizo todo lo contrario a lo que el Señor le había mandado. Jonás huyó del Señor y se dirigió directamente desde Nínive. Fue allí donde envió una violenta tormenta para volcar la nave donde iba Jonás, pero justo antes, dice, los marineros lo arrojaron a Jonás por la borda. Dice, y que cuando lo arrojaron por la borda, el mar, dice, se calmó. En lugar de ahogarse, hermanos, Jonás fue tragado por un pez grande, una ballena que Dios proveyó. Y mis hermanos, la historia dice que mientras estaba en el vientre de la ballena, Jonás se arrepintió y le rogó a Dios que lo salvara. Y el Señor escuchó. Jonás continuó, hermanos, difundiendo el mensaje de Dios a los ninivitas, que si se arrepentían, ¿verdad?, Dios no los destruiría. Y ese era el mensaje de Jonás. Por eso decía yo, ¿cuántas veces no hemos escuchado esta historia? Desde niños hemos escuchado la historia de Jonás. Otro de los personajes que vemos, hermanos, es el de Lot, ¿verdad? Entonces Lot, hermanos, titubeó en obedecer la clara orden de Dios. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran unos, dice la historia, eran unos pervertidos. Aquel comportamiento inmoral atormentaba su alma, según segunda de Pedro 2:8. Pero Dios le dijo, hermanos, que iba a destruir a todos los habitantes de aquella zona y que quería salvar a la familia que tenía ahí y debía sacarla, hermanos, de ahí. Entonces, dice la historia, hermanos, que Lot no obedeció inmediatamente porque se resistía a dejar su hogar. Los ángeles que Dios envió para que rescataran a Lot y su familia, dice la historia que tuvieron que agarrarlo de la mano y sacarlo fuera, dice, de la ciudad. Y esto lo encontramos, hermanos, en Génesis capítulo 19, del versículo 15 al versículo 16. Y hermanos, volviendo a lo que era la historia, ya hemos mencionado varios personajes, ¿no?, del que habla la historia acerca de que muchos de ellos cometieron pecados y Dios, cuando ellos se arrepintieron y se volvieron a Dios, Dios los perdonó. Y la historia que hemos leído de varios de ellos, hermanos, dice que su vida fue restaurada tanto que Dios les dio un lugar, Dios les dio una oportunidad, ¿verdad?, para que ellos fueran instrumentos en las manos de Dios. Y en verdad, en una ocasión yo escuché decir que Dios, hermanos, miren lo que le voy a decir, que Dios no desprecia a nadie, no aborrece a nadie, todo lo contrario, que si el pecador se arrepiente de su pecado, Dios lo perdona y lo restaura. Y ese es el tema de hoy. Ahora déjame decirle, volviendo a lo que era la vida de Moisés, yo me quedé asombrado cómo Dios cambió el carácter de Moisés. Y yo creo, hermanos, es algo con lo que muchos cristianos
batallan hablando de lo que es el carácter. Alguien en un culto en una ocasión preguntaron, ¿quién de aquí es enojón? Y yo creo, hermanos, que más de la mitad levantaron la mano, porque muchos de nosotros, hermanos, tenemos un carácter muy fuerte. Y déjeme decirle, lamentablemente, ¿verdad? Leía dentro de lo que eran los comentarios, lamentablemente el carácter o el mal carácter que uno tiene a veces, hermanos, estorba dentro de lo que es el ministerio. Entonces, recuerde que Moisés también tenía un carácter, hermanos, muy agresivo, vamos a decirlo así, pero Dios cambió su carácter y tuvo un carácter, dice el comentarista, un carácter restaurado, ¿verdad? Pero antes él tenía un carácter amargo, acuérdese. ¿Cómo sería? Y yo me quedé pensando, hermanos, ¿cómo sería el carácter de Moisés cómo él estaba, cómo él se encontraba cuando mató a aquel egipcio, ¿no? Entonces tuvo que haber estado muy enojado, déjeme decirlo, muy agresivo, ¿sí? Entonces era difícil, hermanos, que Dios tratara de esa manera con Moisés, pero la historia dice que él era un hombre impulsivo, violento, un hombre que llegó a cometer homicidio y viendo que no aparecía nadie, dice, mató al egipcio y lo escondió, dice, en la arena, según Éxodo 2, 11 y 12. Por eso, hermanos, Dios sabía que sacar, conducir e introducir a su pueblo solo lo podía hacer un hombre de un carácter restaurado, un hombre verdaderamente, dice la Biblia de Moisés, un hombre verdaderamente manso. ¿Sí? Entonces es difícil cuando uno tiene un carácter fuerte y es difícil para poder llevar un grupo de personas, ¿verdad? Entonces creo que se necesita este carácter para tratar con un grupo de personas, un carácter manso, ¿sí? Alguien dijo en una ocasión y se reían porque decía, yo soy manso, pero no soy menso. Pero eso no va con el caso. Estamos hablando de un carácter manso para que Dios te pueda usar dentro de su trabajo o dentro de su obra, hermanos. Tenemos que aprender y eso, yo creo que esa es la palabra correcta. Aprender a tener un carácter manso, ¿sí? Entonces, recuerde que alguien dijo en una ocasión que para pelear necesitan dos, pero cuando uno de los dos se doblega, ¿verdad? Entonces Dios, hermanos, no da la oportunidad para que eso se restaure. Entonces muchas veces vemos en el desierto que los israelitas, hermanos, tentaron a Dios. Por eso me llama mucho la atención cómo Dios cambió el carácter de Moisés para poder llevar a su pueblo. Dice que eran creo que eran como 2 millones de personas que salieron de Egipto. Imagínense, para tratar con toda esa cantidad de personas y a veces 5 o 10 batallamos para ponernos de acuerdo, pero Dios cambió el carácter de Moisés, hermanos, y sacó a los israelitas y dice que estos hombres durante el desierto, recuerde la historia, tentaron a Dios, dudaron y atacaron a Moisés, por lo que Dios estuvo a punto de destruirlos, y a muchos de ellos recuerde la Biblia que dice que muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto. Entonces vemos a un Moisés ahora humilde y manso. No reaccionó como cuando asesinó al egipcio, sino todo lo contrario, ¿verdad? Él intercedía, dice, por su pueblo, y para eso, miren las cosas que para eso lo había puesto Dios, para llevar al pueblo, yo creo que la palabra clave aquí, hermanos, es para guiar al pueblo. Entonces él no los descartaba tan pronto como podía, sino todo lo contrario, él tenía una buena relación, trataba de tener una buena relación, y aun aunque el pueblo pecaba, dice la historia que él intercedía por ellos, él oraba por su pueblo, él le pedía a Dios por el pueblo. Entonces recuerde que él intercedía por su pueblo siempre delante de Dios. Ahora déjeme decirle, si Moisés, hermanos, hubiera sido el mismo hombre carnal, vamos a decirlo, del pasado, yo creo, hermanos, y esto también lo dice el comentarista, yo creo que también hubiera echado todo a perder. Pero ahora Moisés, déjeme decirle, dice el comentarista, me gustó mucho esto, dice, ahora Moisés vale por dos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque era un hombre restaurado, ahora era un hombre manso, hermanos, que supo, hermanos, sobre todas las cosas, dirigir al pueblo de Israel durante ese desierto y todo. Entonces, recuerde, Dios tiene el poder para cambiar a las personas, ¿verdad? Y las cambia para bien. Entonces, por eso yo decía hace rato, ¿cuántos de nosotros no tenemos el carácter difícil, el carácter, hermanos, que en vez de ayudar, ese carácter estorba, ¿verdad? Pero Dios tiene el poder para cambiar las personas para bien, siempre y cuando, dice el comentarista, si se arrepienten, entonces, dice, Dios los restaurará y serán de gran uso en las manos de nuestro Dios. Y para terminar, hermanos, dentro de lo que es nuestra conclusión, ¿verdad? No importa cuán grandes hayan sido tus errores o tu pecado, ¿verdad? Si hay una sincera disposición de cambio, arrepentimiento y muerte a lo terrenal, Dios perdona y Dios te usará poderosamente, ¿verdad? Para su gloria. Números 12, ¿verdad? En la revisión Reina Valera del 60. Dice así de Moisés, hermanos. Miren lo que dice. Me encanta estos versículos. Cuando yo los leí me quedé muy sorprendido. Y dice el versículo 1 del Números 12, dice, María y Aarón hablaron, dice, contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, dice la historia. Y aquel varón, y esto es lo que me gusta, el versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres, dice, que había sobre la tierra. Usted lo puede buscar, hermanos, en Números 12, ¿verdad? En Números 12 del 1, 2 y 3. Y luego sigue hablando después del castigo que recibieron María y Aarón, ¿verdad? Entonces, porque hablaron mal de Moisés. Pero déjeme decirle, me gusta lo que dice esta historia. Dice, y aquel varón Moisés, dice, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Por eso yo le decía al principio, hermanos, cómo Dios puede cambiar el carácter de una persona y llevarlo, ¿verdad?, a un liderazgo, vamos a decirlo así, porque Dios sabía y conocía el carácter de Moisés. Sabía, hermanos, que no iba a echar a perder el trabajo que Dios le había encomendado, que él podía llevar al pueblo, que él podía introducir al pueblo. Tal vez él no los introdujo, pero hermanos, la verdad es que los llevó hasta la orilla para que pudieran entrar. Y después dice la historia, hermanos, que Moisés se quedó en el desierto. Pero me encanta oír la palabra de que él era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y espero que nosotros, hermanos, no estemos batallando tanto con nuestro carácter, sino todo lo contrario, que pudiéramos tener ese carácter manso, tal vez apacible, ¿verdad?, para poder llevar las cosas de Dios con bien. Hermanos, espero que esta historia nos haya ayudado a cada uno de nosotros, incluso a mí también. Entonces espero que usted haya pasado una buena tarde oyendo de lo que es estas historias, ¿verdad?, bíblicas, y que pueda ayudarnos en nuestra vida diaria, hermanos. Recuerde, Dios restaura, Dios ayuda, hermanos, Dios cambia. Él tiene el poder para hacer estas cosas, hermanos, para poder ser mejores personas delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a orar. Después estaremos viendo los anuncios. Entonces vamos a orar a nuestro Dios, y yo le invito a que usted incline su rostro y le decimos: gracias, Padre, gracias por el cuidado que tú has tenido de nosotros, Señor, y gracias por estas historias que hemos leído, Padre. Sabemos que tú puedes cambiar nuestro carácter aún si estamos batallando con él, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser mejores delante de ti, mejores delante de los hombres, como hijos tuyos, Padre. Ayúdanos, Padre. Gracias te damos por todo y oramos a ti en Cristo Jesús. No se vaya, recuerde que tenemos anuncios después de esto, hermanos. Entonces esperamos que usted los lea
Y hermanos, recuerde que Dios nos ayuda a cada momento y todos los días. Dios les bendiga, hermanos, y en verdad, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en Él. Cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo.